Entonces, 3 meses de programación en la India, ¿quién se apunta? Un ingeniero de sistemas puede ser científico de datos, pero un científico de datos puede ser ingeniero de sistemas. Donde voy a cometer la mayoría de errores es si yo no tengo claro los conceptos básicos de estadística. De Big Data es cuando usted no sea capaz de procesarlo en un tiempo razonable en una máquina. Los científicos de datos, en el sentido estricto, perdimos un poquito de visibilidad de qué sabe hacer inteligencia artificial. El juego ahora se llama ni siquiera Machine Learning Engineer, sino AI Engineer. La verdadera tendencia que viene de ese tema es usar esta inteligencia artificial generativa en nuestro trabajo del día a día. Esa es la verdadera tendencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Analítica e Inteligencia de Negocio con Daniel Román. Hoy les traigo un invitado demasiado especial, una persona demasiado experta en ciencia de los datos. Hoy ha pasado por diferentes empresas y hoy en día siendo uno de los referentes en temas de analítica trabajando para una gran empresa como Microsoft. Entonces, espero que se queden, no olviden suscribirse porque se vienen unos temas de analítica muy importantes. Entonces, nada más que darle la bienvenida a Tomás Olarte. Muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Gracias, y bueno, Tomás, cuéntanos cómo estás hoy, cómo te encuentras, cómo te ha ido. Sí, por acá estamos hora después de trabajo. Así es. Por acá contento, una lluvia fresca. Estamos listos para hablar de analítica. Así es. Tomás, no, bienvenido. Pues y bueno, para las personas que no te conocen, empecemos por ahí. ¿Quién es Tomás? ¿A qué se dedica hoy? ¿Qué está haciendo hoy en día, Tomás? Claro que sí. Entonces, muy rápido, desde que descubrí que me gustaban los números, sacaron un letrero aquí en la ciudad de Medellín, en la avenida Las Vegas, que se decía: bienvenidos a la nueva carrera de Ingeniería Matemática. Entonces, en la Universidad AFIT, y era la primera en Colombia, en verdad solo hay una en Chile y otras en otras partes del mundo. Entonces yo dije, no, esto es lo que quiero estudiar y vamos a empezar con ese tema. Si uno va en la carrera mirando, era como una combinación entre saber las bases de ingeniería y saber aplicar la matemática, la optimización y un montón de técnicas para resolver problemas. Pero la rama más grande, que en ese momento no tenía nombre, es ciencia de datos, tal cual lo que se conoce como ciencia de datos. ¿Y eso fue hace cuánto? Yo empecé en el 2004, la carrera la terminé en el 2009, más o menos. O sea, yo no sabía, o sea, ingeniería matemática fue esa primera carrera como que la que se incursionó en temas como un poquito más avanzados en temas de ciencia de datos, por así decirlo. Sí, básicamente pues yo he peleado con la universidad, cámbiale el nombre o haga una nueva carrera pues enfocada, pero sí. En general ingeniería matemática era la más parecida a este tema que tenemos como pregrado. Ahorita hay unas especializadas pues que tienen nombre de ciencia de datos o ingeniería en la ciencia de datos, ingeniería en la analítica y parecidos. Wow, ok, entiendo perfectamente. Entonces empezaste a estudiar ingeniería matemática. ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar esta carrera? Pues es que entiendo, por ejemplo, yo me gradué de la Universidad Nacional y está la carrera de matemáticas como ciencia exacta. Sí. Pero cuando le meten esa ingeniería ahí, ¿de qué se trata? Sí, ¿cuál es la diferencia? Sí. Bueno, pues primero todos creían que era matemática, entonces pues matemáticas tiene varias salidas al mercado. Una de esas es continuar pues la licenciatura, y pues todos me decían, hey, vas a ser profesor, y yo seguramente voy a ser profesor, pero eso no es lo que voy a hacer en el día a día como mi carrera principal. Entonces el componente extra que le ponen a la matemática, pues que también en otros países la llaman matemática aplicada, es que uno pueda programar todas las técnicas que estaba desarrollando o pensando, ¿cierto? O que salieron nuevas y lo voy a aplicar a un problema en particular, lo puedo llevar al computador y hacer los algoritmos. Entonces cuando agrego ese componente de que hey, yo sé programar, yo sé leer la matemática y vamos a aplicar a problemas de la vida real, es cuando se combina pues con ingeniería matemática. Wow. Por ejemplo, ahorita ya que empezaste a hablar de programación, en temas de ingeniería de matemáticas, ¿cuál fue esa herramienta inicial que te dio ese salto a la programación y empezar a saber como cositas de fundamentos? Sí, en la universidad rehusaron el curso de fundamentos de programación de la carrera de ciencias de la computación, pues de ingeniería de sistemas, que era en Java. Pero después para analizar datos y demás, definitivamente usamos MATLAB, que hoy en día Python y sus librerías, pues en el nombre está Matplotlib, es la copia de MATLAB, para graficar, para hacer muchas cosas alrededor. Entonces esa era nuestra herramienta y al final de la carrera yo empecé a explorar Python y ahora hoy en día vuelvo como profesor y los estudiantes están entre R, Python, Java, R, MATLAB. Python.
Sí, recuerdo que también estuve estudiando MATLAB en estadística, nos dieron un poquito en temas de matrices y temas de álgebra lineal, pero para mí incluso MATLAB fue un poco complejo. Python fue para mí un poquito más fácil. Pero MATLAB hoy no se utiliza para ciencia de datos, ¿o cómo lo están haciendo hoy? La verdad, MATLAB, el problema que tiene hoy en día es, tiene muy buenas herramientas, pero está la parte paga. Entonces la licencia de MATLAB, solo como el lenguaje de programación, requiere un dinero. En Colombia estaba en ese momento alrededor de $5.000 por licencia. Entonces esa era la barrera de entrada. Sí, conozco, por ejemplo, el curso de Machine Learning de Andrew Ng. El primero era en la versión gratuita de MATLAB, que se llama Octave. Todo estaba construido en Octave. Y ahorita, hace un año, sacaron la versión en Python. Pero sí, ha ido, como en inglés dicen, deprecándose, Sí. cayendo un poco en Entiendo. picada, pero todavía lo usan en la industria. Entiendo. Tomás, y bueno, terminaste tu carrera. ¿Dónde empezó esas primeras prácticas a nivel empresarial? Porque obviamente todo el mundo vas a ser profesor, pero tú querías otro enfoque. Yo sí quería, pues más que ser profesor, ser investigador. Entonces yo busqué la práctica profesional en la academia. Okay. Pero no, pues todas las universidades y lugares, centros de investigación donde mandé, me dijeron, necesitabas estar estudiando doctorado, no nos servís. De acuerdo. Entonces, ya de último intento, pues, y los que me acogieron en la práctica, entré en las finanzas. Entonces entré en el mundo de la inversión, particularmente en una firma que ya no existe, pero en su momento se llamaba Serfinco, Sí. y era una comisionista de bolsa. Entonces entré a ayudar a los equipos que atendían los grandes clientes que pues, se definían como si tenían más de 1.000 millones de pesos para invertir, en poder armar su portafolio como de manera más personalizada. ¿Y cómo fue esa aplicación de la ingeniería matemática ahí? ¿O ahí casi no aplicaste? Fue más que todo como matemáticas financieras, por así decirlo. Pues resulta, y fue lo que aprendí en esa época, es que las finanzas como que se partieron en dos, o por lo menos desde el punto de vista del uso de los datos, y era antes de los 50 y después de los 50. Entonces en los 50 hubo un artículo de Harry Markowitz en el cual definía matemáticamente cómo armar un portafolio teniendo en cuenta dos variables principales. Una, el retorno que todos conocían hasta el momento, y le agregó la variable de riesgo. En este caso la midió como la desviación estándar del valor del portafolio. Entonces, tratando de predecir la desviación estándar a futuro y la rentabilidad a futuro, armó lo que se conoce como la frontera eficiente. Y eso es matemáticas de optimización. Entonces es una optimización de, dado que yo tengo un riesgo tal, cuál es la máxima rentabilidad que puedo obtener, o al revés, ¿cierto? Dado una rentabilidad tal, cuál es el mínimo riesgo que puedo obtener. Entiendo. Y eso partió en dos, y de ahí agregaron matemáticas. Entonces mi jefe, cuando me contrataron, me dijeron, vea, tengo estos 10 artículos y no lo entiendo del todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo implementar esto? ¿Qué herramientas hay en el mercado que podamos comprar o qué podamos hacer interno? Y al final lo desarrollamos todo en Excel, pues en Excel, en macros de Excel, pero... O sea, ese fue tu primer reto como tal. Sí, leer artículos, pues en ese momento no era estado del arte, pues porque la práctica era en el 2008, pero esos artículos salieron como en los 90s, 2000, entonces era leerlos, poderlos implementar y revisar cómo hacerlo en el día a día ya de verdad. O sea, esa fue la primera reto. Y en ese reto, ¿cuál fue, digamos, que esa experiencia más tesa, aparte de leer como todos los artículos, a nivel técnico, conceptual? ¿Qué te tocó aprender? Pues yo pensé que lo más teso iba a ser la parte de las matemáticas o las finanzas, o incluso programar eso, pero eso fue lo más sencillo. Lo más difícil fue armar un proceso para que las personas en el equipo entendieran cómo utilizar esa herramienta. Entonces teníamos que hacer mensualmente la reunión en la que tenían que decir, bueno, hacia dónde creen que van las cosas, porque esto es una visión de futuro. Entonces pues me decían, pero si yo sé cuál va a rentar más, pues lo pongo todo ahí. Yo no, otra vez, volvamos a la frontera eficiente. Usted sabe que este va a rentar más que este, pero también puede o no tener más riesgo. Vamos a ver qué va a suceder. Es como traducir, entonces, como toda esa parte técnica. Traducir lo que hacían en una junta de inversión en números que me pudieran servir como entradas al modelo. Eso fue lo más difícil, pues, porque por ahí 6 meses que entendieran mensualmente, pues, y al final me tocaba que el modelo sacara lo que ellos querían ver. Claro. Entonces, ese fue como el comienzo, pero ya después yo aprendí pues, a mover un poco más pues, esa parte
ingresos, pues los Claro. parámetros iniciales. Igual al gerente a lo último no le va a interesar qué teorema usaste, qué modelo, Claro. solamente le interesa cuánto voy a ganar Sí. si invierto tanto. Sí. Ese es el- Sí, igual otra vez era el practicante, entonces pues lo que yo dijera no es que valiera mucho, pero ya el modelo Entiendo. y el proceso para poder llegar a ponerle la central al modelo era lo importante. Perfecto. Y bueno, y después de esa primera experiencia en estas bolsa, por así decirlo, en temas de valores y finanzas, ¿qué pasó? ¿De ahí dónde saltaste? Sí, ahí yo empecé en la universidad a investigar, otra vez volví a mirar la investigación, en ese caso investigué en ingeniería de sistemas. Me salió un poquito pues y vi temas de física alrededor de ese esquema. Y después de investigar apliqué pues a mi maestría o doctorado, si no me salió, entonces hubo una oportunidad en Colombia de ir a aprender programación en la India. Entonces, 3 meses de programación en la India, ¿quién se apunta? Y como no me había salido ningún posgrado, no tenía trabajo ya, pues se me había vencido el contrato en la universidad. Pues, Vámonos. que es lo peor que puede pasar, ¿sí? Sí. Nos regalan estadía, compre los tiquetes, va y vuelve, agüita todos los días y a conocer la India. Era en una empresa que se llama Infosys. Wow. Era como la versión, ellos a donde venden el software, pues que es bastante caro y es bancario. Promueven que conozcan la cultura y demás, y ellos igual trajeron mucha gente en su momento, eso era en 2010, 2011. Patio Bonito y todo eso estaba lleno de personas de la India programando en el banco y en varios bancos. Entonces decidieron y nos llevamos a 100 personas de Colombia hacia la India. Sí. Nada más reclutaban entre 20 y 30 y pico. Nosotros fuimos 36. Una cohorte de 30 y pico de personas en la India aprendiendo a programar en el campus de ellos, que es de 14.000 personas. Y yo creo que la India es un referente en temas de programación. Es un Y referente en pega. temas de tecnología. De tecnología. Así como en varios países tenemos, ¿cuál es la profesión más estudiada? ¿Cuál crees que es la profesión más estudiada en Colombia, por ejemplo? La típica, no sé, en temas de ingeniería, de administración de empresas, ingeniería administrativa, ingeniería industrial. Las de vamos a administrar empresas, procesos como Exacto. más genéricos alrededor de la empresa, eso es lo típico acá. En la India es lo típico, es algo relacionado con tecnología. Con informática. Entonces, teniendo en cuenta que ya son 1.400 millones de personas, póngale adultos así 800 millones y que la mayoría estudia tecnología, creo que pues te puedes imaginar que uno encuentra una persona que es experta en un chip de por allá del 72 y otra persona que es experta en Android el 1.2 y así. Entonces sí era muy, muy interesante estudiar con ellos. Nos quitaron el internet, nos dieron un libro y le dijeron listo a programar. Nada ¿Con de un Google, libro? Sí, nada de Google, nada de... Tenía que funcionar y si había errores, a mirar en el libro cuál era el error. Qué experiencia tan grande, la verdad. Sí, aparte de conocer la India, pues... Y aparte conocer esa cultura tan hermosa también. Sí, y fuerte también porque pesada también en su ambiente y todo eso, pero a nivel cultural y a nivel de conocimiento es demasiado llevadera y fuerte. Sí, esa fue principalmente programación en Java, pero que aprendí de esa experiencia, aparte pues de que la India, que era un lugar que yo tenía para visitar, pero no de los primeros de la lista, pues la cultura totalmente oriental, pues yo la llamo oriental porque pues para mí China todavía me parece que se está occidentalizando más de la cuenta, pero la cultura referente del otro extremo, aprendí también las empresas de software cómo hacen allá. Pues sí, está testing, está toda la área de calidad, los programadores son muy buenos, pero necesitan gente dándole vueltas al proyecto, muchas horas divagando cómo van a hacer las cosas, pero eso es normal en un estado de creación. Claro. Entonces, como estar más tranquilo, que eso no es solo programando uno en la casa, sino en todas partes es lo mismo, tienen que divagar, tienen que consultar. ¿Y qué fue lo más difícil de la experiencia de estar en la India? ¿Leer los libros o la barrera de idioma? No, en ese momento lo más difícil era que yo ya era independiente y ya debía estar trabajando, entonces sí, se me iba la cuenta bancaria en reversa, si me dieran todo, pues ya era muy barato todo. Pues eso, como pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando vuelva? Y ahí vino el tema. Cuando volví, las empresas de la India que estaban trabajando aquí en los bancos, exacto, ¿quiénes fueron a la India?
vamos a hacer unas pruebas de programación, venga para acá. Entonces empecé como consultor yo quería volver a la academia, pero por cuestión de dinero me tocó volver a trabajar en el mundo real, claro, en la industria. Entonces, como consultor de programación. De consultor de programación, o sea, El muy software técnico. en particular, sí. Demasiado técnico. Del software de banca en particular, pues de la empresa Infosys. Sí, me acuerdo cuando yo trabajaba en Bancolombia, hace ratico ya, que yo creo que todos los días veía gente de la India. Exactamente. Personas de la India, literal. Ellos ese proyecto se llama Innova, lo pusieron en el centro empresarial y allá íbamos pues, alrededor de 1,000 personas a trabajar en diferentes partes pues, del software. ¿Sí? Sí, lo más difícil fue volver a trabajar, a tener que hacerlo pues como de afán. Claro. Entonces ahí no utilicé nada de datos, pero volví a entender pues los sistemas, las bases de datos, la importancia pues de proyectos ya más grandes. Y después de eso decidí volver a las finanzas. Esta vez me contrató otra empresa que ahora en ese momento la estaba adquiriendo. Se llama BTG Pactual, es de Brasil. Y ahí sí fue directamente ya no a invertir el dinero de las personas pues, de alto patrimonio, sino directamente el dinero de la firma. Sí. Eso se llama posición propia. Entonces comprábamos y vendíamos acciones. Y el jefe era bastante particular y me contrató con una misión y me decía, usted va a ayudarnos a comprar y vender acciones, pero usted nunca va a tocar la pantalla de compra y venta de acciones. Usted tiene que hacer los algoritmos que manden la orden, ¿cierto? O ayudarnos a hacer los algoritmos que manden la orden a nombre de nosotros y que compren y vendan, mantengan las posiciones y todo el esquema. Entonces lo que se conoce en ese momento, pues hoy en día se ha puesto de moda como trading, pero algorítmico. O sea, no puedo mandar la orden de comprarla, tiene que mandar el algoritmo y tener como un resultado de su cálculo. Claro, totalmente entendible. Y Tomás, ¿cuál fue, digamos que ese reto ahí también? Porque ahorita mencionaste que empezaste luego de venir de la India y volver, digamos que empezar a trabajar. Y empezaste a decir que, bueno, yo soy consultor ahora. ¿Cuál fue ese reto? Listo, la parte técnica, pero hay veces cuando la persona es tan técnica también hay como una desconexión con la parte, digamos que de negocio o gerencial. ¿Cómo fue ese reto ahí también? Bueno, ese espacio duré alrededor de 4 años en ese trabajo. Lo bueno era que la conexión entre el negocio y lo que hacías era casi una vez lo llevabas a producción, pues ya estaba listo y lo pasabas pues a digamos modo producción, inmediatamente sabías si lo había hecho bien o no. Claro. Entonces tenías una retroalimentación casi que inmediata. Eso es una ventaja pues que después en el futuro nunca volví a ver. Sí. El reto era el miedo, porque las posiciones, pues digamos lo que hacíamos en particular requería unas posiciones grandes. Entonces cuando uno ya maneja 1, 2, 3, 4 millones de dólares, el poner la orden inadecuada pues generaba mucho riesgo. Entonces como ¿qué le vamos a poner una capa extra que no haga yo, ¿cierto? Que haga otro que al final compramos de un experto pues en software que nos ayude a mitigar esos riesgos. Ese miedo pues de enviar una orden mal enviada era lo que nos hacía sudar. Todo lo demás, la retroalimentación era inmediata. Si nos equivocábamos, es como teníamos un nivel de riesgo, empezamos pequeño y íbamos agrandando, entonces era fácil de detectar. Pero que se nos fuera una orden porque por allá una división por 0 o se nos había ido un número y redondeamos mal y se fue. Llórela. Llórela, eso literal, no se podía, llórela. No se podía tener. ¿Cómo hacía un programador hace tiempo, sin el uso de la inteligencia artificial como lo es hoy en día? ¿Cómo hacías tú para empezar para desarrollar esos algoritmos tan avanzados? ¿Cuál era tu metodología de desarrollo? Bueno, pues como eran temas que o lo que llamábamos llevar a producción era bastante directo, entonces teníamos que pues primero sentarnos en el cuaderno a rayar una prueba de escritorio, que era pruebas de escritorio, que es lo que vamos a hacer, después poner eso en pruebas unitarias directamente, googlear de vez en cuando un error u otro y ir a lo seguro. Entonces es algo como casi todos
los del equipo trabajaban en Visual Basic for Application, que es como se programa en Excel. Sí. Y teníamos ya cosas ejecutándose ahí, entonces ya sabíamos cómo hacerlo. Yo intenté pues como ponerle Python, pero había cosas que eran, pues en ese momento sabíamos más hacer en Excel. En Visual. Entonces volvemos a las bases, ya tenemos todo eso construido, reusemos eso, ¿cierto? Ir a lo seguro, ir incrementando de a poquito y pues, obviamente buscando, googleando mucho. Claro. Entonces, ideas. Utilizaste mucho, digamos que Visual Basic, que hoy lo conocemos como macros. No se quedaba muy, digamos que quieto, porque claro, el aumento de los datos no lo ralentizaba mucho. Lo que pasa es que ahí venía, en este mundo hay dos tipos de estrategias. Una estrategia, digamos, a corto plazo, que se llama High Frequency Trading, y estrategias a un poquito de más largo plazo, que es minutos, ya de minutos para arriba, ya no es High Frequency Trading. Si lo hacíamos de minutos, lo podíamos trabajar perfectamente, y ya la capa que nos mandaba los eventos o qué pasó en el mercado, si era una comprada, estaba hecho en Java, en eventos paralelos, todo el cuento, pero no lo reflejaba en ese momento en Excel. Entonces, no, en ese momento lo que hacíamos era resúmenes antes de llevarlo a Excel. Ese es el truco. Y ese es el truco, lo seguí usando el resto de mi vida, es un resumen, y después en el programa donde yo voy a iterar, tengo que tener los resúmenes listos. Y los resumen. Bueno, ahora saltémonos un poquito. ¿Cuándo empezó como a coger el rumbo de Data Science, de analítica de datos? ¿Dónde empezó como listo? Ya sé mucho de programación, la parte de tecnicismo, pero llegó una empresa donde dice, bueno, necesitamos gente de analítica, necesitamos ya temas de ciencia de datos, de Machine Learning. ¿Dónde empezó, digamos, que esa carrera? Sí, mira que desde el primer ejemplo que di de la bolsa, pues que era la frontera eficiente, sí. Eso pues uno puede llevar un poquito, eso es optimización y necesito ciertos volúmenes de datos, entonces puede ser enmarcado como una subrama pues de... Es que eso es analítica, igual. De la analítica. Eso por detrás es un modelo es finanzas de regresión por cuantitativas, sí. Que es más, lo llaman quants, ¿cierto? Que eran los analíticos de finanzas. Ajá. Entonces mi título era un quant, un desarrollador cuantitativo o un analista cuantitativo. Eso es un analítico en el mundo de las finanzas, las finanzas de inversión. Entonces, desde el principio, ciencia de datos. Ahora, el siguiente paso era cuando yo empecé a ver que todos los algoritmos de trading que estaba haciendo necesitaba ciertos parámetros, o sea, como las funciones, y esos parámetros los ajustaba. Ahí sí, el trader principal, pues personas humanas, el trader, pues los diferentes traders de la mesa, dependiendo de su conocimiento. Entonces había un parámetro, quiero comprar, le creo que el dólar va a subir o va a bajar, entonces movían una perilla pues para ponerla ahí simulando. En Excel. Sí, pues cambiaban el número por un número mayor y él empezaba a comprar de una manera diferente. Entonces la idea era como explicarles, pero esos parámetros había que moverlos y había que tener todavía predicciones alrededor de, yo creo que el dólar va a subir, yo creo que esto va a pasar, y ellos lo hacían en la cabeza y lo reflejan en parámetros. Entonces yo empecé a ver como, venga, ellos tienen todo un modelo mental, pues digamos, había uno pues, que era el trader principal. Entonces el trader principal tiene todo un modelo mental y él lo revisa con lo que enseñamos de parámetros, lo pasa a parámetros. Yo, ¿por qué no puedo hacer eso directamente? Pero intenté pues con varios if, ¿cierto? Sí. Diferentes estructuras de condicionales y demás, pero no, era demasiado engorroso y al final volvíamos a lo mismo. Era un parámetro que generaba otros parámetros y yo dije, pues, ¿qué podrá hacer? ¿Sí? En ese momento, digamos en el 2012, empezó un boom de la nueva inteligencia artificial, que se conoce como Deep Learning. Y más o menos, yo estaba trabajando desde 2012 al 2016. Sí. Más o menos en esa época empecé a ver información alrededor, venga, nuevas redes neuronales que ahora sí son capaces de simular un poquito mejor lo que está pasando en el cerebro. Yo dije, no, yo me toqué estudiar eso. Entonces una vez se me acabó el ciclo, pedí una beca para ir a Inglaterra. Sí. Y me fui a estudiar inteligencia artificial, la maestría. O sea, te fuiste directo de una inteligencia artificial, no a una maestría como ciencia de datos, no, sino de una inteligencia artificial. En la misma universidad, que es la Universidad de Southampton, que a 2 horas de Londres, en esa misma universidad abrieron
como 2 semestres antes del programa de ciencia de datos, maestría en Data Science. Y yo estaba en la maestría de inteligencia artificial. La maestría de inteligencia artificial estaba en esa universidad hace años, 10, 15, 20 años ya estaba consolidada. Y la de ciencia de datos casi que era nueva, ¿cierto? Ya acaba de salir. Cuando llegamos al primer semestre, pues la charla inicial, en inteligencia artificial éramos 12 y en ciencia de datos eran como 300. Oh, por Dios. Entonces, claro, o sea, había un boom ahí, pues pero ¿cómo así? Pues, o sea, el boom no es la inteligencia artificial, pues porque este está lleno y este está vacío y este está consolidado y tiene varios ciclos y varios años. Es que ya lleva décadas, porque la inteligencia artificial, pues desde los 50, ¿cierto? Se está trabajando en 1950. Entonces, pues yo no entendía por qué eso, pues claro, era moda, ¿cierto? Versus, al final las materias eran casi que lo mismo. Sí. Ellos veían, pues en ciencia de datos, veían visualización de datos y yo no veía eso, o era opcional para mí. Y yo veía heurísticas computacionales o algoritmos genéticos y era opcional para ellos. Pero era básicamente 80% la misma cosa. Igual la fundamentación siempre va a ser la misma, estadística y matemática. Sí, eso ya lo tenías que tener. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, Machine Learning, ambos veían Machine Learning, ¿cierto? Como lo básico. Incluso me acuerdo que cuando también empecé con temas de estadística y a mí me tocó fue que la tendencia empezó, o para mí fue entre el 2014 y 2016 más o menos, que empezó como esa tendencia de analítica y ciencia de datos y le empezaron a llamar Machine Learning y comunidad analítica y yo dije, pero ¿cómo así? Esto es lo que yo estaba estudiando hace rato. Sí. Sino la diferencia es que yo lo estaba haciendo en el cuaderno, con demostración y todo eso, pero ahora ya lleva los algoritmos mucho más óptimos y en la aplicación en el sector real, que eso es como lo más importante acá, ¿cierto? Como ese reto. Sí, y si me perdona meterle un poquito de historia, pues básicamente después de revisar pues, la historia, yo estaba también ahí en la historia porque pues en el 2003 se estaba cocinando la cosa. Los estadísticos de toda la vida, pues un par de cientos de años, ¿cierto? Después los estadísticos empezaron a ver que pues hacer a mano los cálculos era muy maluco, salió el computador, entonces los estadísticos empezaron a usar el computador, ¿cierto? Llamamos estadísticos con conocimiento en computación. Hubo un punto en el que ya sí la usaban para casi todo, minería de datos. Minería de datos, sí recuerdo. Y más o menos a final de los 90, creo que en el 97, empezaron a hablar por ahí, venga, minería de datos no es suficiente. Y acuñaron el término ciencia de datos, que incluía lo que hacen los mineros, pues que la estadística más la computación, pero vamos a meterle un poco más del método científico desde el comienzo, ¿cierto? Desde que recogemos los datos, y ya porque CRISDM, por nombre es minería de datos, es el proceso para minería de datos, data mining. Básicamente cuando armaron CRISDM, de ahí en adelante ya podemos decir, ciencia de datos. Y hoy en día, incluso ahorita que hablemos pues de mi último trabajo que es Microsoft, pues ya ven como los científicos de datos como bueno, todavía se necesitan del negocio, pero ahorita necesito más tirados hacia la inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso también. Sí. Justamente en cómo le explicarías a las personas qué es minería de datos y qué es ciencia de datos, porque digamos que ciencia de datos está acá, pero minería de datos por acá está. Y hay personas que hoy en día pues, no conocen esos conceptos. ¿Cómo lo explicarías? Sí, pues digamos, lo bueno de los conceptos es que los seres humanos no lo inventamos y nosotros mismos lo transformamos dependiendo de nuestra necesidad. Pero si fuéramos al momento de la historia, un minero de datos es un estadístico que es capaz de usar el computador para sus estadísticas, ¿cierto? O sea, programar en el computador. Y ahí salió varios lenguajes como S y ahorita R, el open source, SPSS, pues pago, Stata, incluso SAS también es una empresa pues, muy grande que yo alcancé a trabajar con ellos con sus propios lenguajes. Ese tipo de tratar de sacarle información útil a los datos desde un punto de vista del estadístico y usando el computador puede ser un minero de datos. Si a eso le agregamos, venga, minero de datos, la estadística tiene varias ramas, ¿cierto? Entonces tengo la rama pues, inferencial, tengo la rama que puede hacer todo con teorema de Bayes, ¿cierto? La bayesiana, frecuentista y todo el cuento, todo eso que usted sabe en estadística es muy bueno, pero en ciertos problemas usted va a tener que decir, venga, no me interesa tanto saber si las variables son causales o no, si no me interesa es predecir. Pues si usted le empieza a agregar herramientas como Machine Learning y empieza a saber más, pues que
que se llama aprendizaje estadístico, ¿cierto? Entonces al final es estadística, pero como una rama nueva. Usted le empieza a agregar eso, empieza a agregar que él sepa mover ya los datos desde el origen, ¿cierto? No dependa tanto de otras personas, empiezan a integrar todo lo que es ciencia de datos. Entonces un científico de datos técnicamente, así como hablan de los desarrolladores full stack, o sea, desde atrás hasta adelante, el científico de datos full stack es capaz de sacar los datos desde la fuente original y llevar hasta la conclusión final con el reporte. Exacto. Entonces esa es la diferencia, el estadístico estaba solo en la parte final, como hago las hipótesis, reviso si la hipótesis, pues puedo decir que la nula pues, es válida o no, y hago el informe. Error tipo 1, error tipo 2. Sí, pero toda esa parte de antes, que hoy la están especializando en ingeniería de datos, el científico también pues, debería poder sacar, ¿cierto? Un ingeniero de sistemas puede ser científico de datos, pero un científico de datos puede ser ingeniero de sistemas. Todas las personas pueden ser científico de datos, pues en el sentido amplio de la palabra, porque pues, al final para tomar decisiones deberían usar datos. Correcto. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas que trabaja en el área de soporte empieza a recibir muchos incidentes, entonces empieza a analizar que la mayoría de los incidentes están pasando en este servidor, y este servidor entre esta hora a esta hora y tengo una causa raíz, ¿cierto? Voy y lo arreglo y ¡prum! Se me desapareció el 80% de los incidentes. Cuando estoy tomando la decisión de a dónde atacar el problema, me vuelvo, pues, en el sentido estricto, el detective / científico de datos. Entonces cualquiera puede ser científico de datos. Ahora que un científico sea ingeniero de sistemas, eso sí ya requiere otro tema. Porque los ingenieros de sistemas tienen otras ramas, sí, pero saber programar no nos hace ingenieros de sistemas, ¿cierto? Pero utilizar datos, pues en el sentido amplio, pues a mí sí me haría un poquito un científico de datos. De acuerdo, eso es demasiado interesante porque también ha sido también un dilema, digamos que en este campo de analítica, donde encontrar quizás esa misma discusión, ese mismo debate, si un científico de datos puede ser un desarrollador como full stack de un proyecto completo, un científico de datos puede hacerlo, o un ingeniero de sistemas lo puede hacer completo. Ya sabe programar, aprenda ciencia de datos, la fundamentación en estadística y matemática, ¿cierto? Sí. Esa parte conceptual. Sí, uno siempre puede sacar cosas a producción, depende del nivel de producción es. Por ejemplo, yo como científico de datos y como ingeniero de sistemas, pues cuando estudié en el pregrado, que era mi segundo pregrado mientras hacía matemática, y además como ir a programar y con certificados de Java y todo, aún así yo no soy el que saco cosas a producción, hay personas de ingeniería de software especializadas en eso. ¿Qué tan importante, justamente, qué tan importante hablando de esto, de esta misma parte, es para un científico de datos o un ingeniero de sistemas tener fundamentación en matemáticas y en estadística? Hoy en día, en temas de inteligencia artificial o machine learning, para los docentes. A mí la más esencial sí tiene que ver con estadística. O sea, donde voy a cometer la mayoría de errores es si yo no tengo claro los conceptos básicos de estadística. Pues que en verdad en una prueba de hipótesis uno nunca está rechazando o aceptando, ¿cierto? Uno lo está haciendo basado en unas probabilidades. ¿Qué significa una probabilidad? ¿Qué es una prueba de hipótesis? Sin esas bases, pues por lo menos en diferentes conceptos, yo no me arriesgaría a hablar pues, de ciencia de datos. Ahora, matemáticas, lo que vayan necesitando. Claro, vamos a necesitar hacer álgebra lineal. Sí, vamos a necesitar multiplicar matrices, pero eso, pues, ¿usted sabe multiplicar? Sí. Imagínese que tiene muchos números para multiplicar y ya. Entonces ese no es el problema. Pero mientras van avanzando, van requiriendo otros conceptos de cálculo. ¿Sabe qué es una parábola? La pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces averígüelo, vaya mirando ejemplos. Pero para mí lo más difícil y lo que uno debería profundizar es la estadística básica, ¿cierto? Nada, pues exagerado, pero por lo menos una prehipótesis, conocer pues, los conceptos básicos de cómo revisar una distribución de probabilidad, que es una variable probabilística. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso ha sido, digamos, que mi propósito, aunque también soy profesor en temas de estadística, y es justamente especificar en esos temas para las personas que salen a ser profesionales y quieren aplicar en puestos de analítica y ciencia de datos, pues para que tengan esos conceptos bien fortalecidos. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora empecemos con la experiencia de Microsoft. ¿Cómo llegaste a Microsoft? ¿Cómo fue ese boom después de pasar en diferentes empresas? Porque sé que pasaste por Protección, por Factor, pero
¿Cómo fue esa llegada a Microsoft? El resumen es, después de la maestría, yo volví y dije, no quiero volver a trabajar en el mundo de las finanzas por un tiempo. Ajá. Entonces llegué como consultor. Y en ese paso de consultoría empezaron, y eso fue muy extraño, Andrew Yang es un referente pues, en todos los temas de inteligencia artificial, es inglés y básicamente trabajaba en muchas empresas, Baidu y demás, y terminó en Google. Y de ahí sacó una fundación que pues, es una empresa de inversión en startups, capital semilla, que se llama el Fondo AI, o de inteligencia artificial, el AI Fund. Y ellos tienen una sede en Silicon Valley, en San Francisco, y decidieron, hey, vamos a abrir una segunda sede. Y analizaron pues, los datos según ellos, pues con ciencia de datos, y dijeron Medellín. Así, y Marín de Opingo de Medellín, listo. Entonces abrieron en Medellín y ahí sacaron una empresa y pasaron a reclutar. Hey, vamos a abrir unas posibilidades de Medellín. Y yo dije, listo, no, vamos a aplicar. Y en esa, ellos trabajan de una manera bastante interesante. Escogían a las personas, digamos, por cohortes y les daban un entrenamiento pues, con todo lo que Andrew y Deep Learning AI y Coursera pues, podría brindar. Y ahí nos sacaban a trabajar. Entonces unos iban a una empresa, yo me quedé en una empresa de consultoría que se llamaba Factor, pues todavía está Factor, en este momento como 200 personas, pero éramos 2. Y ahí empecé, pues, mi título se puso como Machine Learning Engineer, era de los primeros que traían ese título, personas que son capaces de sacar modelos a producción, modelos de Deep Learning, de Machine Learning, modelos estadísticos pues, avanzados, todo eso lo podíamos pasar a producción directamente en código, esa era la idea. Estuve un tiempo y me llamó el Fondo Protección, el Fondo de Pensión. Me dijo, necesito, pues esta área de analítica ya arrancó, el líder va a cambiar de trabajo, necesito continuar el rumbo. Entonces yo dije, no, lo acepto. 2 años después me llamaron de Microsoft y estamos reclutando en Latinoamérica, no hay pues, personas que tengan pues, experiencia como para llamar senior en ciencia de datos, el pool es muy pequeño, ¿querés participar? Y yo dije que senior en ciencia de datos, 10 años o más. Con razón, no entenderán. Personas pues en el 2020, total. ¿Cierto? O sea, empezaron en el 2010 directamente a trabajar. Sí, eso está como raro. Porque no se llamaba pues en Colombia ni siquiera ciencia de datos. Entonces, bueno, apliqué y logré pasar. Y estoy trabajando con el equipo de Microsoft 365, que es el antiguo Office, ¿cierto? Toda la parte en línea, particularmente ellos tienen unas APIs, es decir, pues técnicamente yo puedo llamar cosas programáticamente. Sí, entonces yo estoy en esa parte revisando y ayudando y analizando los datos. Ok. Antes, téngame aquí un momentico, porque me pareció muy importante ahorita que mencionaste a Andrew, que él también es el que creó Coursera, si no estoy mal. Demos un poquito ese contexto a la audiencia, para las personas que no conocen a Andrew, qué es Coursera y, mejor dicho, cómo empezó como toda esta parte, y luego volvemos al tema de Microsoft, que está muy interesante todo esto. No, mira, pues, si uno va a la Wikipedia de Andrew es muy fácil, cofundador de Coursera, profesor de Stanford de mucho tiempo en Machine Learning, y él cofundó Coursera con otra persona que se llama Daphne, y él básicamente tomó el curso de Machine Learning que dictaba en Stanford y lo pasó a formato de videos. Ese era el que notaba y fue el primero, y en este momento, la última vez que revisé, llevaba 5 millones de alumnos, wow, miles de calificaciones. Entonces te imaginas el impacto pues, del cambiar. Sí, en Stanford son estudiantes muy buenos, geniales, pero siguen siendo, póngale, miles. Yo llevo 11 años de profesor y si cuento 2.000 estudiantes es mucho, sí. De 2.000 a 3.000 estudiantes. Entonces puedo seguir toda la vida y podré llegar a darle a 10.000, 15.000, 20.000, 5 millones en el curso grabado. ¿Sí? Entonces esa era la idea de Coursera, democratizar pues, la forma de la educación de primer nivel universitario. Yo no sé, eso sí ya es interno, pues hay que averiguarlo más, pero como que se fue haciendo un lado por este tema de las startups, y creó una especializada en Deep Learning, que se llama Deep Learning.ai. Usa Coursera, pone sus cursos en Coursera, pero es una organización aparte. Esa es, pues en ese momento había empezado ese Deep Learning.ai y en esa estamos más involucrados.
pues Coursera como tal ya es gigantesco, muchas universidades están ahí, Sí. hubo otras iniciativas como edX, por ejemplo Harvard y MIT nunca se metieron a Coursera, entonces fundaron edX, donde pueden coger otros cursos, hay unos en Europa no usaban Coursera sino Future Learn y así, pero es una era de los, eso tiene un nombre técnico que es MOOC, M-O-C, ¿cierto? Que es Sí. Massive Online Open Courses. Sí. Y eso es toda una era. Detectaron que más del 90% no terminaba los cursos, pero pues ahí está para... Eso iba a decir, porque yo creo que fue también uno de los pioneros, no me atrevo a decir que fue el primero, de las empresas que le apostaron a la educación virtual, 100% virtual y de calidad, literal, donde la persona en cualquier horario puede estudiar y luego generar un certificado y le da la oportunidad incluso pues de participar en perfiles científicos en temas de analítica. Eso, la verdad, me pareció a mí muy ganador. La primera vez que yo escuché eso fue hace ya casi 10 años atrás y la verdad hice varios cursos y la verdad me ayudaron bastante en fortalecimientos y conceptos. O sea, básicamente por el curso de Machine Learning de Andrew es que yo decidí estudiar inteligencia artificial. Yo no podía entrar, mirarlo. No había nada parecido de pronto en la Nacional en Bogotá, pero no había nada parecido en otra parte. Entonces, claro, era un referente de pues, qué es lo que tenía que hacer. Total. Listo. Yo sí diría que es de los primeros. El otro, pues Sebastián Tron, es Udacity, también en temas de inteligencia artificial, como al final se volvió pues como enseñar temas de ingeniería de sistemas, computer science, pero hoy en día en Coursera encuentro uno de todo. De todo. De aprender a aprender, que es uno de los cursos más vistos aparte del de Machine Learning, hasta literatura clásica de tal siglo. De acuerdo. Ahora sí, volvamos a Microsoft. Listo. Empezamos en Microsoft, empezaste como senior en Data Science. Senior, Sí, sigo senior. siendo senior, llevo 2 años y medio más o menos. Listo. ¿De qué se encarga un senior? ¿Tienes personas a cargo? ¿Eres líder del área? ¿O estás muy enfocado más en la parte técnica? ¿Cómo es tu perfil ahí? Estas empresas de tecnología pusieron los perfiles como en 2 grandes clasificaciones. Lo que se conoce como un contribuidor individual o individual contributor, IC, y los managers. La posición de senior hasta principal es totalmente individual, ¿cierto? Que es un cambio en lo que venía haciendo en protección. Pues yo era el líder de, digamos, 8 personas directas y unas 20 comunidades, ¿cierto? Unas 20 personas de comunidades, pues, alrededor de protección. Entonces era un líder. Pues no tenía tiempo para hacer cosas, pues más de un 10%. Y en la anterior, aunque era Machine Learning Engineer, como era el viejo pues, de la empresa, entonces tenía que ser un tech lead, ¿sí? O sea, mentorear a las diferentes personas de Machine Learning. Aquí es totalmente individual, o sea, yo tengo un jefe, mi manager, que puede estar al mismo nivel, al superior o inferior, en la escala que ellos tienen de managers, pues normalmente es igual, ¿cierto? Y yo soy individual y mi camino puede subir individual hasta... Pues en Microsoft se llama staff y después technical partner, que esos ya son los niveles, los que hicieron Windows por allá hace 40 años, pues trabajaron en Windows, eso están por ese nivel. Totalmente individual, pero yo sí puedo, si tuviera personas en el equipo más junior, yo los puedo hacer monitorías y demás, pero no, yo no los he hecho, esa no es decisión mía. Y me gustaría conocer cómo fue esa prueba, ese reto para entrar a Microsoft, porque digamos que cómo fue ese filtro a nivel técnico, cómo fue ese reto en ese, pues digamos que hace 2 años, ¿cierto? Me dijiste, hace 2 años y pico. ¿Cómo fueron esas pruebas técnicas, las pruebas conceptuales? ¿Cómo te sentiste en esa prueba técnica? ¿Cómo fue eso? Sí, mira, pues era la primera vez que iba a hacer una prueba para empresas grandes. Lo bueno es que, como mostrando transparencia, está muy claro que si vas a un rol de Applied Scientist o Data Scientist, te van a hacer cierto tipo de entrevistas. La primera era acerca de estadística en general, pues hablemos de estadística, hablemos de muestreo, aquí vamos a tener trillones de filas, ¿qué harías? ¿Por qué muestrarías? Entonces saber que yo puedo estratificar, saber que
Los promedios sirven un montón, pero pues obviamente es el resumen, Sí. Entonces, ¿qué más vas a guardar? El máximo, el mínimo, la varianza. La mediana. La mediana, la varianza, algo. ¿Cómo vas a resumir tus datos? Porque no los vas a poder guardar todos. Eso fue como la primera, mucho alrededor de esto, porque ahora que entré a Microsoft 365 entiendo pues ese tipo de preguntas. Efectivamente, hay un equipo que guarda todos los eventos, hay otro equipo que los resume a eventos diarios y yo analizo los eventos diarios. O sea, yo no me meto allá en el evento por evento, porque el del evento por evento lo guardan 2 días, ¿cierto? El de hora por hora lo guardan 2 meses y el de día por día lo guardan 3 años. Entonces, yo trabajo con los diarios, pero saber, pues, o pedirle al otro equipo, lo necesito que lo estratifiques de esta manera o resumas de esta otra, era importante. Después, pasé una prueba de programación. Eso sí lo hacen todos. Podría decir que Microsoft es de las fáciles, pues si uno pone las empresas de tecnología, pues tienen un término que lo han ido evolucionando, pero antes pues lo llamaban FANG, sí. F-A-N-G. Ahorita que Facebook pasó a ser Meta, entonces le ponen Manga, ¿cierto? Entonces estamos hablando de Meta, de Google, sí. Pues en la G de Manga, Apple, N de Netflix, ya me olvidó la otra, y otra ahí. Y los retos son muy parecidos. Y también en Python. Entrevista de programación. Me dejaban en cualquiera. ¿Sí? Bueno. Y particularmente Python era una de las opciones. Pues cualquiera no, dentro de la plataforma. Sí. Pero si Python era una de las opciones, yo dije Python de una vez. Yo estoy certificado en Java, pero yo no quiero usar Java para resolver problemas por la facilidad pues, que tiene Python. Era de programación netamente, después una de Machine Learning. Entonces, bueno, ¿qué proyecto has hecho de Machine Learning? ¿Cómo hago para el sobreajuste? Contame más detalles de ese proyecto que hiciste. Y ya, y la que se conoce como Behavioral, que es pues, revisar que pues, una entrevista de pronto con el jefe o el jefe del jefe. Y, que ya son las últimas. Sí, las últimas y listo. Sí. ¿Esa prueba de programación fue en vivo? ¿Te lo enviaron para vivo? En vivo. En vivo. Arrancamos, ahora no es blog de notas, o sea, ellos ya tienen herramientas, pues creo que se llama CodePad. Sí. Ábralo y vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo harías? Ahorita, pues en ese momento me entrené pues, basado en lo que Meta y Google hacen. En Meta y Google sí considero pues que no es que la barrera sea, sino que este era senior. La barrera de Meta y Google siempre es como la misma. 2 de programación, duros, diseño y arquitectura de software, independiente si vas a ser científico o no. Entonces en Microsoft sí me la volvieron más data science. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te preparaste para, en esa parte técnica, sabías que había una fecha para una entrevista técnica? ¿Cómo fue esa preparación antes o no estudiaste? No, lo bueno es que ellos lo tienen tan claro que te mandan, venga, estos son los temas que vamos a abordar. Okay. Entonces, así macro. Y ya uno va, hoy en día hay plataformas pues para estas empresas pues, de las siglas Manga y para Microsoft, empresas grandes, ya hay muchas páginas. Uno paga ahí, en este momento, un mock-up interview, una entrevista a prueba, vale unos $250. O la plataforma te vale 50 y te da todos los videos. ¿Y cómo se llaman? De pronto que te acordes de uno. Es que la están cambiando. Ahorita hay una que se llama Exponent. Pero créanme que si ponen ahí preparación para tal, les sale desde LeetCode, que es donde nosotros practicamos que tengamos programación. Uno puede pagar LeetCode Premium y le sale preguntas de Meta o preguntas de Google, preguntas de demás, hasta otras especializadas en la entrevista. Yo creo que lo difícil ahí pues, es si ya te metes en ingeniería de software y en verdad no sos ingeniero de software, porque necesitas machine learning y eso, ahí sí tienes que empezar a prepararte diferente. Pero y obviamente también prueba en inglés, supongo. Sí, claro, sí, todo es en inglés, efectivamente. Claro que sí. Tomás, listo. Ya estando en Microsoft, no sé si de pronto puedas, no sé, explicarnos un proyecto en el cual participaste muy a grandes rasgos, donde enfrentaste retos en temas de analítica, ciencia de datos. ¿Cuál fue el reto más pesado, duro? Pero también al último, ¿cómo fue también exitoso? De pronto nos puede contar algo muy a grandes rasgos, obviamente, por temas pues, empresariales. Sí, pues
el reto era, vamos a revisar, hay una plataforma que tenemos gratuita, ya tiene muchos usuarios y los únicos límites que le estamos poniendo a los usuarios son los límites técnicos, es decir, que si ellos llaman mucho a la plataforma no me la tumben. ¿Sí? Y eso pues los ingenieros decidieron, venga, si usted me llama más de 1000 veces por segundo, entonces al 1001 sí lo tengo que parar porque si no me la tumba, eso es llamando APIs. Vamos a echar cuentas y a mirar, pues, ya no por límites técnicos, sino por límites de negocio, que suenan unos límites razonables. Entonces, pues hay muchos retos ahí. Primero, bueno, ¿dónde está la información de cómo usan la plataforma? Ya hay un equipo que resumía diario. Bueno, perfecto. ¿Cómo resume diario? Si tiene las columnas que necesitamos. No, entonces devuélvase pues con el equipo, vamos a sacar las columnas. ¿Cómo le digo al otro equipo que saque una columna más? Eso puede ser un proyecto de hasta 3 meses. ¿Y yo qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cierto? Entonces, yo lo que aprendí de finanzas, primero con pocos datos o datos diarios de poquitas acciones y ahora de miles de clientes, pues en verdad son millones de clientes, es que pues, lo llamamos los matemáticos aplicados machetear. Sí. O sea, tengo que mirar qué supuestos voy a hacer para que con lo que tenga pues me funcione. Eso normalmente es el reto y eso es lo único que requiere experiencia de verdad. O sea, saber por qué lado, qué supuesto ponerle y comunicarlo muy bien, ¿cierto? Y saber los riesgos y qué estoy perdiendo por hacer ese supuesto. Mientras uno tira y necesito estas 3 columnas, hágale 3 meses, sáquemelas mientras yo voy mirando qué voy haciendo con esto. Cuando las tiene listas, reviso que los supuestos que hacía ahora ya no toca hacer este supuesto, miremos a ver si es muy diferente o no a lo que había hecho. Entonces el primer reto fue como empezar esa cadena pues de los datos. Yo en verdad pensé, y esto es público pues porque hay muchos videos alrededor, que dentro de Microsoft uno iba a llegar y iba a encontrar todo organizado. Sí, toda la tecnología así súper linda. Sí, todo está ahí organizado y la base de datos está depurada y la limpiaron y no. Personas que han trabajado en varias empresas de tecnología grandes han dicho, por ejemplo, en Google, eso sí está súper bien hecho. Entonces los datos, desde que arrancaron como empresa, pensaron, vamos a analizar los datos. Entonces los almacenan y todo ese proceso está muy claro. Entonces el costo de pensar hipótesis y probarlas con los datos es pequeño, ¿cierto? En Microsoft tenemos muchas herramientas que vienen hace 50 años, pues este año cumple 50. Muchas herramientas, muchas tecnologías, muchos equipos, cada uno manejaba los datos diferentes y ese es como el inconveniente. Yo pensé que lo iba a encontrar todo hecho, pero y no. Entonces, las hipótesis las pensamos más, porque las tenemos que pensar, obviamente no comparamos con Albert Einstein, pero como él hacía con experimentos mentales, ¿cierto? Yo tengo que pensar qué podría pasar con los datos si sale A o si sale B o si sale C, antes de hacerlo porque todavía no los tengo, me van a demorar 3 meses, entonces tengo que empezar a hacer hipótesis, refinar hipótesis sin tener los datos y más o menos cuando ya tengo los datos empezar a probarlas. En otras empresas ese proceso es mucho más lento, mucho más rápido, mucho más expedito. Piensa en una hipótesis y ya la puedes probar, piensa en una hipótesis y la puedes probar. Entonces es el primer reto. Segundo reto es, después de todo el análisis lo llevamos y decían no, esto por este lado no era, y se nos olvidó consultar con los abogados si eso se podía o no. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo te demoraste justamente analizando esa calidad de los datos? No, los datos tenían buena calidad, el problema es que faltaban columnas, ¿cierto? Okay. Faltaba información. Sí, los datos sí tenían calidad. Pues lo que pasa es que me tocó pedir nuevas columnas, sí, de 3 a 4 meses más o menos. Pero no solo analizando, o sea, pensando hipótesis, iterando sobre lo que tenía, revisando mientras llegaba lo otro, y ya es como una cadena de producción, ¿cierto? Pongo allá a remojar el arroz y cuando estén 3 meses, pues listo, ya sé dónde voy a poner el arroz y qué voy a hacer con eso. Así es. O sea, el reto más difícil de ese proyecto no es al final el modelo predictivo ni nada, es la calidad de los datos, dónde está la información
O sea, que la información esté pulpita, por así decirlo. Sí, ese modelo, pues el modelo al final no era ni siquiera predictivo, en verdad era como entender la distribución de cómo usaban los clientes pues ese producto, pues ese sistema, y mochar en un punto razonable, pues percentil 95, percentil 90, y mirar qué impactaba eso, ¿cierto? Digamos que el top 5, ¿cuánto se gastaba? Resultaba que el top 5 se gastaba el 50% del sistema, ¿cierto? Entonces, porque habían abusado, pues, como uso abusivo de los sistemas del sistema, exacto, porque era gratis, entonces pues yo lo bombardeaba, si mi código estuviera mal, ¿cierto? Imagínense poder llamar a pues, una API de OpenAI cuantas veces quieran, entonces, pues, lo hago y ya, no me importa. La estalla, hasta lo sí, hasta que la estalle y ya, entonces me dice, no, pues hasta ese punto me lo pone, ¿no? La idea era mirar la distribución, ¿cierto? El problema es que eran muchos datos, muchas formas de revisar. Y yo creo que ese fue el segundo reto. Ya cuando me tocó devolverme, hey, esas columnas no son suficientes, me dieron acceso a los logs originales y ahí me tocó, ahora sí, tiene miles de millones de datos, ¿qué va a hacer? Ese codiguito de Python ya no te va a funcionar, ¿cierto? Ya tienes que refinarlo y, por ejemplo, usar Spark. Eso te iba a preguntar. Subirlo de nivel. Me quitaste la pregunta que utilizaste cuando empezaste a ver Big Data. ¿Y cuánto es Big Data? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y qué herramientas usaste? Lo bueno es que estoy dando un curso en eso, entonces pues, la definición... La tienes fresquita. Claro, la definición móvil, porque es una definición móvil de Big Data, es cuando usted no sea capaz de procesarlo en un tiempo razonable en una máquina. Una máquina promedio de la época en la que estamos. En este momento, un computador que ustedes, pues, o que alguien quisiera comprar, pues, debería tener al menos 8 GB de RAM. Pero pues, si no me caben esos 8 GB de RAM, ya es Big Data. Entonces ya empiezo a tener problemas. Digamos que lo compré de 16, de 32, no te caben 32, ya es Big Data. Entonces esa es pues, la definición móvil, que dependiendo del volumen, la velocidad, para un nodo o un computador del momento. ¿Sí? Entonces va variando. En ese momento podemos con un computador hacer muchas cosas, pero en ese caso sí no puedo. Entonces sí me tocaba distribuir desde un promedio, me tocaba ya distribuirlo por ser miles de millones de filas, digamos a computadores con 8 y 16 GB de RAM, unos 60 computadores, ¿cierto? Ejecutando una hora en vez de 50 horas, pues que podría demorar, porque yo necesitaba iterar también y probar hipótesis, no por este lado no era, probar esta otra, entonces no me podía quedar una semana esperando que ejecutara, sino que lo necesitaba en una hora, 45 minutos. Spark, full Spark. ¿PySpark o Spark? PySpark para después poderlo pasar a Pandas y después poder hacer, pues ya cuando resumían los datos, pasar a Panda y hacer lo que nosotros sabemos hacer. Visualizaciones, pruebas de hipótesis y demás. ¿Y utilizan nube? Sí, claro. Como Azure Full. Sí, internamente en Microsoft 365 y eso también pues, digamos que es público. Tenemos una versión de Azure parecido a lo que los clientes pueden comprar, solo que pues optimizada para grandes volúmenes de datos. Pero es Azure. Entonces la misma Synapse, que es la herramienta donde uno instala Spark, es la misma. Ok. Wow. Es una experiencia bastante poderosa también en temas de Microsoft. Sí. Y bueno, ahora, ¿cómo ves la tendencia en temas de analítica más? O sea, ¿cómo estás viendo ahora hoy en el mundo de los datos y también cuáles serían esos retos que espera Microsoft o en tu caso, en tu área específica, en temas de inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, mira, pues un poquito de contexto de Microsoft. Microsoft hizo una alianza con OpenAI cuando vio el potencial de ChatGPT, eso fue en el 2022. Yo entré empezando el 2023, entonces ya esa alianza estaba. El presente y el futuro de Microsoft es unir esa inteligencia artificial generativa con los productos productivos. Okay. O sea, Office, Windows, que quede bien pegado la cosa, ¿cierto? Que no quede con pega loca, sino ahí bien armado. Ese es el reto y pues se han hecho muchas pruebas alrededor. Entonces hoy en día cuando Microsoft se está enfocando en eso desde arriba hasta abajo, los científicos de datos en el sentido estricto perdimos un poquito de visibilidad, ¿cierto? Entonces nos preguntaron, para preguntar tendencias, ¿usted qué sabe hacer de inteligencia artificial?
Lo bueno es que yo no me fui a estudiar ciencia de datos, me fui a estudiar inteligencia artificial. Es ahí donde te iba a decir. Entonces, la inversión a largo plazo. Si el juego ahora se llama ni siquiera Machine Learning Engineer, sino AI Engineer, ¿cierto? Para englobar modelos de lenguaje o cualquier otro modelo que podamos hacer, Deep Learning o Machine Learning tradicional, lo que sea, que tenga el nombre de inteligencia artificial y que usted lo pueda depurar, ¿cierto? Utilizar y pasar a producción o ayudar a pasar a producción. No tienes que ser el último en la cadena, pero sí saber llevar. Ese es como el juego ahora. Entonces, capacitaciones internas por ejemplo en LLMs, que los ingenieros de software sepan las ventajas, las desventajas, los límites, por si quieren programar algo que utilice los LLMs, sepan pues, qué tipo de riesgos y pruebas adicionales deben hacer. Eso te iba a preguntar también, justamente que lo acabaste de tocar. ¿Qué opinas de esos LLMs y los modelos generativos, que es básicamente lo mismo, y con el uso de ellos? O sea, yo también estoy observando que hay mucha tendencia en las grandes empresas y también en startups que están creciendo, de que hoy todos los perfiles te están exigiendo tener conocimientos en modelos generativos, RAG, LLMs. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? También para la audiencia que no conoce estos conceptos. ¿Por qué es importante? Y también en temas de tendencia, o sea, ¿crees que es solamente una tendencia? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí como, vamos a poner un pin de 5 segundos. El juego es AI Engineer, ¿cierto? Ajá. Pues ese es como el nombre de lo que quieren. Pero la verdadera tendencia que viene a ese tema es usar esta inteligencia artificial generativa en nuestro trabajo del día a día. Esa es la verdadera tendencia. Entonces yo no voy a decir, pues si en Microsoft quieren más ingenieros de inteligencia artificial, en Meta están contratando en Londres software engineers con énfasis en machine learning engineer, ¿cierto? O sea, quieren personas que puedan utilizar estos modelos y pasarlos a producción para diferentes... Para decir, un científico de datos que se apalanca en estos inteligencia artificial generativa para hacer su trabajo ya no 10x más rápido, sino 100x más rápido, 200x más rápido. Entonces la tendencia es donde estés, hay que aprender de esa vaina. Y si es técnico, mejor, porque es que él es bueno para programar. Acabo de salir hace un par de días Claude, la última versión, y esa versión programa pues mejor que muchas personas. ¿Cómo se llama? ChatGPT, la versión de Claude que es de Anthropic, pues, que es una empresa que salió de OpenAI, y Claude es la inteligencia artificial generativa que pues que están mejor rankeado para temas de programación. ¿Pero es diferente a DeepSeek o eso es otra? Esa es otra de DeepSeek, esa es diferente. Esa es propietaria, esa es como ChatGPT, propietaria. Unas personas de allá se salieron y armaron Anthropic. En esa invierte Amazon, por ejemplo. Microsoft invierte en OpenAI, Amazon invierte en Anthropic y su modelo se llama Claude, como CLAUD. Y en ese modelo ustedes pueden entrar, tiene versión gratuita y todo, es el mejor programador. Entonces uno más o menos va usando esas inteligencias para lo que necesita. Pero utilizarlo en el día a día es algo que hay que empezar a probar. Obviamente hay que hacerlo seguro, privacidad de mis datos y todo. Hay que hablar con la empresa, pues de yo no ir a pasarle todos mis datos privados pues, para que me resuma pues, un texto, ¿no? Pero el juego está en eso, en integrarlo en nuestro flujo de aprendizaje primero y después del día a día de trabajo. De acuerdo. Esa es la verdadera tendencia, pues todo lo otro, pues la tecnología, sí, usar Spark, pero no todo les va a tocar. Sí. Eres profesor, vamos a saltarnos un poquito esa parte académica. ¿Cuál ha sido ese reto como profesor? ¿De qué eres profesor primero que todo también? Sí. ¿Y cómo en dónde lo estás haciendo? Yo siempre he sido como más fiel a la universidad donde estudié, la Universidad FIA acá en Medellín. Yo quería ser profesor, entonces yo empecé, ¿cómo están este semestre de algo que yo pueda dictar? Estamos con problemas de profesores de cálculo. Está bien, ¿cuál cálculo? Cálculo varias variables, que es el tercero, a las 6 de la tarde los viernes. Interesante. Entonces yo empecé en el 2010 y me di cuenta que el cálculo que me habían puesto, por el que era el último, primero porque estaba fuera del horario laboral de los profesores de planta, pero eso tenía una razón, porque eran los que las personas que trabajaban tomaban.
y ese cálculo no era prerequisito de nada, es decir, ellos ya ese no necesitaban ese cálculo para ninguna otra materia después. Entonces, si lo perdían una vez o simplemente les daba miedo, lo dejan para el último semestre. Entonces, yo llegué a dar la clase a personas que eran mayores que yo. Entonces, el primer reto era ese, que le creyeran. Sí, que le creyeran. Pues, yo siempre he respetado a los mayores, pero eran un par de años mayor, pues. Pero ya trabajaban, ya llevaban todo el esquema, y en verdad eso era relleno para ellos. Pues, era como el relleno. Entonces, no ponían atención casi. No ponían atención y demás. En ese tipo de materias, cuando ya es simplemente un chulito, captar la atención, ¿cierto? Darles una razón de por qué esto funciona, de por qué esto sirve para algo en la vida y demás, es lo más retador. Pero practicando eso, pude después escoger, pues ya uno va ganando fama y demás, y puede escoger, no, ya ese curso no lo quiero dictar, yo quiero dictar este curso, ¿cierto? En pregrado. Y ya quería dictar en otras partes, pues me dieron sin maestría, nada. Entonces, después de la maestría, volví y en este momento doy cursos de Machine Learning y cursos de Big Data Mining, pues, de minería de grandes volúmenes de datos. En la maestría de Ciencia de Datos. En la maestría de Ciencia de Datos y en la maestría de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de AFIT. Eso es como lo que principalmente dicto. He dictado en otras universidades, pero me he concentrado como en esa parte. Entonces, Machine Learning, sí, pues inteligencia artificial, para los que sean más matemáticos, y la parte de minería de datos, pues para la maestría de ciencias. Retos, bueno, pues el primero es captar la atención. Eso siempre, ese es el verdadero arte, pues, del profesor. Hoy en día podemos automatizar todo lo otro, pero ese proceso de captar la atención y explicarle de manera personalizada, que se puede apoyar, pues, en inteligencia artificial, con problemas que les guste a cada uno, es como lo difícil. Y lo otro es por ejemplo, que comentabas ahorita antes detrás de cámaras, que unos cursos para cualquier tipo de persona. Sí me ha tocado, cuando yo digo los requisitos son estos, pero esa de minería de datos masivos es opcional en ciertos casos. Entonces vienen personas de pregrado, vienen personas de sistemas, vienen personas que no son de sistemas, ¿cierto? Incluso aunque están haciendo esa maestría de ciencia de datos, pues vienen de biología, de otras partes. Entonces, como tratar de ponerlos todas al nivel es muy difícil. Pero sí aprendí que con temas offline, pues, hey, yo llego hasta acá, si no entienden, aquí está para que profundice. Sí, con eso, las clases virtuales, sí pues en pandemia me gustaban mucho, pues porque no podía ir, pero creo que sí tiene más fuerza todavía la presencial para ciertas cosas en particular. Y de hecho doy fe de que es un gran profesor. Fue mi profesor en la maestría en Ciencia de los Datos. Gracias. Entonces, la verdad, agradezco mucho tu enseñanza y por eso también estoy donde estoy hoy. La verdad que sí. Tomás, otra pregunta para ir cerrando un poquito, y es, en pocas palabras, ¿cómo generalizas un proyecto de analítica desde cero? ¿Cuáles serían esos pasos que normalmente utilizas para ese tipo de proyectos? Pues no perdiendo de vista el típico CRISP-DM, pues que es el proceso de IBM para minería de datos. Yo creo que en muchos proyectos pierden de vista el problema, ¿cierto? Y eso lo aprendí incluso pues, en la bolsa, pues, mientras trabajaba. Vinieron personas de Alemania a trabajar con nosotros y personas de Brasil. Y no compaginaban por ciertas discusiones alrededor de que los latinos nosotros dedicamos 10% del tiempo en definir el problema y 90% en solucionarlo. Y el pensamiento pues alemán ingenieril es 90% definiendo el problema y 10% resolviendo. Entonces no perder de vista que hay que definir bien el problema, ¿cierto? Ir como un caballo desbocado a solucionar cosas es de juniors, ¿cierto? Entonces es cuando uno está comenzando, ya uno puede invertir el tiempo, claro, en algún momento le va a pedir resultados, ¿cierto? Pero ya cuando el problema está tan definido, puede ser tan fácil como una regla de 3, ¿cierto? Como divide esta columna con esta columna y esta es la solución. Entonces yo siempre arranco por eso, pues preguntas como, asumamos que lo que me estás pidiendo ya está listo en producción, ¿qué vamos a hacer con eso?
pues si da una probabilidad de 0.8, yo digo sí, es de la clase 1, ¿qué vamos a hacer con eso? Si da de 0.2 y es de la clase 0, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué decisiones vas a tomar? Sí. Exacto, pues eso a qué personas va a afectar dentro de la compañía y qué sistema va a ser. O sea, como dedicar ese tiempo, y eso también lo hacen las otras ingenierías cuando van creciendo. Por ejemplo, en ingeniería de software tienen un dicho, o sea, yo me voy volviendo más senior y en verdad yo voy dejando de programar y voy armando más la arquitectura, ¿cierto? O sea, como qué tomo de acá y de acá para solucionar el problema una vez bien definido. Entonces son muy buenos haciendo preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? 3, 4, 5 veces. Hasta que se cansen de uno. En una semana ya lo tenemos definido. ¿Estás seguro que es esto? Listo, ahí sí podemos ir hacia allá. Entonces, primer paso, está en CrisDM, plantear, pues entender el negocio. ¿Cierto? En este caso, entender y definir el problema. Eso casi nunca está bien hecho, ¿cierto? Porque el negocio tiene algo en la cabeza que no se puede plasmar a matemáticas directamente. Entonces, CrisDM, plantear, pues entender el problema. Después vamos y miramos qué datos tenemos. Yo siempre voy y miro qué hay, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con lo que hay? Y si tuviera esto, pues ya clasifico qué tan difícil es obtener más, en fácil, medio o difícil. Y los de fácil, pues los voy pidiendo de una vez. Los difíciles trato de mirar si son necesarios y convenzo y demás. Es la parte de los datos. Y ahí vas a iterar 20.000 veces a encontrar que los datos no eran y demás, ¿cierto? Pero sí es bueno ir haciéndolo incremental, y en eso la ingeniería de software ha aprendido mucho. O sea, copiarse de la ingeniería de software, y hay un libro pues como que se llama Agile Data Science o Ciencia de Datos Ágil. Copiarse de la ingeniería de software en lo bueno que ha ido cogiendo, agregándole que nosotros experimentamos, porque técnicamente en ingeniería de software todo se puede hacer. Pero nosotros no todas las hipótesis nos van a dar, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener una fase de ideación y experimentación, que en ingeniería de software no necesariamente es, sino que es más, pues ellos lo llaman como spike, mirar cómo hacerlo, pero nosotros puede que no se pueda. Exacto. Entonces, esa es como la diferencia, y ya darle para adelante hasta que... Y yo creo que saber preguntar es uno de los... La primera parte es saber preguntar, retos más difíciles. Sí. También sí. Para mí, cuando empecé también en escalar de junior y ahora ya a senior también, me di cuenta de eso. Uno al principio solamente iba de una a la solución y hágale que yo lo programo y hágale, pero a lo último es... y por eso también incluso van las probabilidades del éxito del proyecto, que no se vayan dispersando. Obviamente. Sí, dispersarse muy fácil. Pues si es fácil, y yo no lo voy a poner ni más complejo ni menos complejo, pero yo lo comparo mucho con ingeniería de software porque pues, soy una empresa de tecnología. Pero en ingeniería de software yo tengo que hacer un software. Digamos que voy a hacer una aplicación de celular y tengo unos requerimientos. Esos requerimientos lo puedo lograr de muchas maneras. Entonces yo me puedo quedar ahí poniendo tan pulida la interfaz gráfica y tan rápido toda la aplicación móvil como quiera, o puedo parar en un punto en el que ya es útil para sacarlo. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces ese punto de pararlo es lo que diferencia la gente con experiencia de la gente que no tiene experiencia. Porque pues uno puede quedar toda la vida puliendo una página de un libro, pero entonces cuando saca el libro. De acuerdo. Es lo mismo acá. Y ahora que digamos que hemos recorrido unas características súper importantes, pero para resumirlas, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren llegar a participar en una entrevista como Machine Learning, como Data Scientist? ¿Qué habilidades debería de tener? ¿Habilidades blandas o habilidades fuertes en técnicas? ¿Qué le recomendarías así, en temas más? No, resumiendo lo que hablamos, pues estadística sí es importante. Si fuéramos a mirar, ya saliéndonos de Coursera, sino EDX, que es la otra, la competencia, o directamente en Harvard, pueden mirar como la línea de ciencia de datos, y siempre es probabilidad y estadística los dos primeros cursos. Si eso está claro, creo que ya ahí es tema de gustos. Por ejemplo, yo incentivo muchos a las personas venga, usted tiene un sector, lo que llamamos su vertical, un sector particular en el que sea bueno. Por ejemplo, el mío, que yo creo es finanzas, trading, ¿cierto? O sea, si yo pudiera volver al mundo de trading con Machine Learning, que ahorita hay puestos de eso, sería como la combinación ideal, ¿cierto? Yo en este momento estoy en un punto más genérico, pero si usted tiene un sector particular, profundice y mire cómo usa las herramientas ahí. Yo me iría por ese lado porque, y Andrew Yang también lo dice,
your job, tu trabajo, más AI, pues en este caso tu trabajo más ciencia de datos, ¿cierto? Tu rol más ciencia de datos, no, Sí. no trates de ser el científico de datos genérico para todo. Entonces, tu rol, el tema que te gusta, que te apasiona, más pues, estadística y usar básicos de ciencia de datos. Programar obviamente indispensable, pero pues desde el 2022 para acá, ¿cierto? Es más fácil Es mucho más preguntándole fácil. a las herramientas, Claro. los modelos de lenguaje generativos. No, es verdad es que tomen un tema que les apasione y le empiecen a dedicar proyectos alrededor y empezar a profundizar en la estadística. Ahora, si ya quieren ser Machine Learning Engineer o AI Engineer, ya hay unos estudios más específicos que pueden entrar. Muchas plataformas, incluyendo Coursera, Deep Learning AI, tienen como la línea de cómo debería ser la cosa. De acuerdo contigo. Y bueno, pues para ir cerrando también, nos gustaría salirnos de esa parte académica y científica. Tomás, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué le recomendarías a la gente leer? ¿Qué te apasiona también en temas de hobbies? ¿Qué haces también? Sí, lastimosamente yo leía mucho hasta el comienzo de la universidad y ahí me volví, pues solo leo temas técnicos, ¿cierto? Entonces no soy referentes como para libros no técnicos. Sí. Me gusta mucho un libro que se llama en español, pues aquí lo tenía la traducción porque en inglés es Thinking Fast and Slow, pero en español la traducción es Pensar rápido, pensar despacio. Ese es de David. Ese libro pues muestra pues, cómo nosotros tomamos decisiones, pues, por un lado impulsivos, por ejemplo, en los negocios dicen, no, los vendedores son más impulsivos, tenían que tener más perrenque, para otros países pues tienen que tener fuerza con lo que hacen, manejar las emociones, entonces toman decisiones desde la emoción. Y el resto de las emociones, de las decisiones, pues se toman más despacio, analítico, calmado. Uno, la verdad, debería tomar la mayoría de las decisiones despacio, Sí. analítico, calmado, y la propaganda de 7up. Piense claro, ¿cierto? O sea, esté De fresco acuerdo. para que piense claro. Ese libro pues muestra pues muchos sesgos, muchos temas, pero sí cómo esas decisiones pues deben trabajar. Yo lo que he visto pues así de ese libro pues partir ideas como empresas donde, y conozco compañeras por ejemplo en Bancolombia que se conocen como científicas de la decisión. Entonces, es ciencia de datos pero con la parte del proceso de la decisión, o sea, no tomamos una decisión importante. Por ejemplo, en ExxonMobil era 10 millones de dólares, ¿cierto? Una decisión de más de 10, 100 millones de dólares si no pasa por el equipo de ciencia de la decisión. Sí. ¿Cierto? Piénselo despacio, analice múltiples puntos de vista y ahí tomamos las decisiones, ¿cierto? Entonces yo creo que ese ayuda, ese libro pues como, no exactamente técnico, pero pues ahí como metido en el mundo. No de hobby montar moto, todavía me da miedo, pero pues... Pero amante de las motos, motero. Me gustan las motos, me gustan las artes marciales, pero hace rato pues no tengo el estado físico, pero las sigo investigando. Y ya, ¿no? Y ahorita, sí, mirando qué vamos a hacer por Colombia. No, yo creo que ya le estás aportando bastante hoy a la sociedad con tanto conocimiento que estás transfiriendo a tantas personas y ahora también aportando tanto también para Microsoft. Yo creo que también tu propósito también se está cumpliendo bastante y ya hace muchos años. Y toda la experiencia que nos regalaste en el día de hoy, la verdad es demasiado valiosa, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por participar de este podcast, la verdad que sí, lo disfrutamos bastante. A todos, muchísimas gracias por estar acá, por participar a todos en este podcast y no se olviden suscribirse porque la verdad se vienen más temas mucho más importantes también para que todos también podamos participar. Dale like, comparte y gracias por estar acá. Chao, chao.